Buenas a todos. Me he hecho con la nueva cámara Insta360X5 y lo que quiero hacer en este vídeo es explicar una pequeña comparativa que he hecho con la anterior, con la Insta-X3. También mostrar un pequeño unboxing que he hecho del paquete básico y veremos todos esos detalles centrándonos específicamente en el trabajo fotográfico. Voy a explicar un poco el esquema de trabajo. Lo voy a estructurar en 3 bloques. El primero va a ser exclusivo de fotografía, el segundo de vídeo y un tercero de conclusiones. Dentro del bloque de fotografía he hecho una separación entre lo que considero que son 3 escenarios más o menos habituales. Uno es campo abierto, que le he llamado lejano, que están tomadas las fotografías en una playa próxima. El segundo de los escenarios sería uno en el que las cosas están a una distancia media. Las fotos estarán tomadas dentro de una zona arbolada en un jardín. El tercero de los bloques sería el bloque de interiores y elementos próximos. Están tomadas las fotografías dentro de una cafetería también. Sería el tipo de fotografía que se puede hacer a lo mejor en un viaje, en una cafetería, un restaurante, etc. Y luego por último he hecho un bloque nocturno, entre comillas, pero bueno, he simulado lo nocturno en un interior, en una habitación cerrada. Si después el tiempo aguanta y por la noche puedo salir a hacer unas pruebas, pues las incorporo al vídeo y queda dicho. El segundo bloque, el bloque de vídeo, lo he estructurado simplemente entre vídeo estático y vídeo en movimiento. Esto aplica también a las fotografías. Lo que se va a hacer siempre es comparar una toma normal con una toma en modo HDR. Por lo tanto, en el bloque de vídeo lo que se va a comparar es las cámaras estáticas, la grabación normal y la grabación en HDR. Y después, simulando que estamos usando un trípode o un palo selfie, lo mismo, grabando ese movimiento mientras nosotros estamos a la vez en movimiento, en modo normal y en modo HDR, para ver cómo se comporta una y otra. En el tercero de los bloques, el bloque que he llamado reflexiones y consideraciones finales, lo voy a dejar para todas las conclusiones que he sacado a partir de esta comparación y si estoy contento o no con el resultado y el haber avanzado de la X3 a la X5 de golpe. Lo avanzo para que sepáis que al final hay una pequeña muestra de un vídeo grabado comparando las dos cámaras con una Sony RX100. Voy a intentar ser lo más justo a la hora de analizar las cámaras y espero que salga un vídeo relativamente decente. Nos vemos. Vamos a ver la tarjeta y vamos a ver por primera vez cómo ordena y genera esos archivos. Aquí lo primero que me llama la atención positivamente en este caso es que tenemos la toma con la fecha invertida y la hora invertida en formato hora, minuto, segundo. Esto que permite que tengamos absolutamente todos los archivos ordenados, si los ordenamos por nombre, directamente cronológicamente. Lo que voy a hacer es, como hago siempre, copiarlo todo, entramos en ella y una vez más voy a hacer la carpeta de cámara, que será i360x5, y dentro de esta cámara hacemos una carpeta RAW, que es donde van todos los archivos en bruto. Vamos a expulsar la tarjeta y traeremos las fotos ahora de la cámara X3. Entonces copiamos todo esto. Estoy fijando en un aspecto muy interesante de cómo han funcionado las exportaciones de una y otra cámara. Cuando hemos exportado la X3, como me esperaba, pasamos de los archivos RAW, que son los para las fotografías DNG y el punto INSP, un formato
propio de Insta. Después tenemos los Low Resolution Video, que son estos archivos que son mucho más ligeros, que son los que utiliza después la cámara y el programa para pasar las cosas al móvil o poder previsualizar los vídeos. Y luego ya los archivos puros, otra vez, empiezan con el formato bit y .insv, que veis que son los más pesados y son los que contienen toda la información de una y otra lente. Por ejemplo, veis que estos dos archivos tienen el mismo código, sin embargo cambia el 00 y el 10. Uno de ellos corresponde a la grabación de una de las lentes y la otra lente. Sin embargo, lo que hace la X5, como veis, los RAWs siguen la misma lógica, pero en la exportación vamos a ver las diferencias. En la X3, cuando exportamos, las fotografías normales siguen el orden de siempre. Sin embargo, los HDR, por ejemplo, los manda a una carpeta independiente donde están los dos, el DNG y el JPG. Esto, de alguna forma, puede ser que quede mejor organizado, pero yo prefiero que queden todos en línea, numerados correctamente, código de fecha y hora. De esa forma me quedan todos los archivos ordenados cronológicamente y para mí es más fácil identificarlos. Y eso me ha sorprendido porque los mismos archivos exportados en la X5, lo único que manda a carpetas para los HDR, o sea, no manda ningún archivo de los HDR a las carpetas. Tú tienes que saber que ese archivo procede de un HDR. Para mi gusto queda mejor organizado. ¿Qué pasa? Que tenemos que identificar nosotros antes qué es HDR y qué no es. Vamos allá. Vamos a empezar la comparativa. Me he ordenado las fotos de forma que en cada una de las carpetas, si despliego estas fotos, tenemos el archivo RAW de una cámara, el archivo JPG de esa cámara, el archivo RAW de la X5 y el archivo JPG X5. Para poder comparar aquí las imágenes, simplemente podemos hacer dos cosas. Podemos replegar esto, seleccionar una de las imágenes y al pulsar X veremos ya una y otra enfrentadas, en este caso los JPG. Si queremos comparar los archivos, si lo que queréis hacer es comparar directamente los JPG, podríais replegar esto y agregar un pequeño filtro. Asignamos un marcador de color a los JPG, metemos el filtro y ahora si pulsamos X tenemos los JPG enfrentados. Esta sería la comparación, lo que hemos llamado en toma estática y visión lejana. En esta comparativa, lo bueno que tiene esto es que si hacemos zoom, pulsando control y haciendo zoom sobre una de las imágenes, hacemos zoom también sobre la otra. Todo esto para la X3 en estas condiciones. Sin embargo, en la X5 hemos ganado todo ese detalle. Además, lo que se aprecia al hacer muchísimo zoom es todo este grano. Esto se podrían aplicar correcciones, pero bueno, también es cierto que en la X5 a este nivel se ve todo muy lavado. Vamos a salir de la vista, por ejemplo voy a meterle a los DNGs un marcador 2, voy a hacer una pequeña corrección sobre una de ellas, vamos a subir la luz, vamos a hacer una corrección rápida. Lo único que busco con esto es evitar ese sobregrano que se produce en los JPG en las exportaciones automáticas, porque muchas veces, bueno, los algoritmos de decisión intentan hacer fotos muy vistosas y fuerzan mucho las fotos. Copiamos acciones, pegamos acciones y de esta forma vemos que un DNG luce sobre el otro. En este caso, con esta corrección que hemos aplicado en la X3, aplicada sobre la X5, bueno, vamos a ver algunos de los detalles. A este nivel de detalle, lo que vemos, muchos puntos donde suceden pequeñas aberraciones cromáticas, por ejemplo estos tonos sobre estos barcos, tonos rojizos sobre los bordes de las olas, esa zona en la que la X3 al exportar automáticamente a JPG había forzado mucho el contraste y habíamos perdido todos esos detalles dentro de esas zonas. Bueno, pues realmente la X3 sí que ha capturado ese detalle. Voy a intentar forzarla, la imagen de la X3, a ver si podemos aproximarnos un poco más al nivel de detalle que tiene la X5. La idea tampoco es conseguir exactamente hacer que la X3 luzca como la X5, es imposible, pero bueno, trabajándola un poco más esta imagen, quizá podamos aproximarnos un poco a eso. A lo que voy es que tened cuidado cuando veis los JPG porque realmente los RAW contienen mucha más información y podéis sacarle mucho partido. Vamos a comparar ahora la misma toma desde el punto de vista de los HDRs.
Y ahora sí que sí, para no complicarnos, lo que vamos a hacer es comparar directamente los JPG, porque lo que quiero ver es el nivel de detalle y de consolidación de imágenes que ha hecho una y otra. Y respecto al HDR, sí que observamos unas diferencias enormes entre la X3 y la X5. En mi opinión, a simple vista, si tuviera que elegir entre estas dos, entre estos dos HDRs, me quedaría con el de la X3. Es verdad que estos están muy forzados hacia el rojo naranja, cuando esto es más hacia el amarillo, pero realmente los tonos del cielo y de los elementos me parece que están mucho mejor en la X3. Así que este resultado a mí en la X5 no me acaba de convencer. De todas formas, no suelo disparar en HDR, por no decir nunca disparo en HDR, y a mí este resultado realmente no me importaría, porque es algo que no voy a usar en la X5, pero sí que es cierto que este resultado a priori no me gusta. Voy a intentar ver alguna zona más de detalle. Bueno, tengo que decir que realmente cuando vamos a ver este tipo de corte, sí que me parece ya más natural el color, especialmente de los tonos del agua y de la playa. Creo que el problema lo tengo precisamente con este cielo. Esto en la X5 me parece absolutamente artificial, y aquí en este forzado, así como esta zona me parece que queda muy conseguida, en las zonas de sombra sucede esto, que cuando hacemos zoom empezamos a ver que parece esto una bandada de pájaros. Y esto sí que resolverlo desde el punto de vista del JPG es complicado. En cualquier caso, no vamos a hacer zoom a esas zonas, o a priori no lo vamos a hacer. Lo que sí en la X5, por ejemplo, en estas zonas sí que me gusta mucho el detalle que se consigue. Estas zonas del arbolado, pues la diferencia aquí sí que es abismal. Esto está a una distancia igual de 50 metros y nada que ver. El resultado entre la X3 y la X5. Vamos a pasar ahora al modo que hemos llamado lejano, pero soportando el palo sobre nuestra cabeza. Esto lo que provoca es que haya un ligero movimiento en el brazo a la hora de la toma, y quiero ver cómo se comportan una y otra cámara, sobre todo al nivel de definición, detalle. Lo que voy a hacer es aplicar un genérico a las dos tomas y ya está. Ahora mismo voy a comparar primero los JPG, y esto, como podéis ver, ha sido la toma con esta especie de trípode en el que tengo las dos cámaras enganchadas y yo levantando el brazo, ¿no? Entonces esto crea un pequeño movimiento. Esta sería la fotografía normal, pero sin duda creo que se ha quedado activado el HDR en la X5. Y vamos a comparar HDR con HDR, pero en este caso voy a comparar los dos de NG. Una cosa que es subir un poco las luces. Mirad, a esta distancia realmente las diferencias son muy pocas. Vamos a ver algún detalle, como por ejemplo este cielo ahora. Ahora estamos comparando HDR con HDR. Normalmente la X3 tenía el problema del HDR. Si temblabas demasiado, si no estabas en estático, a veces creaba una especie de fantasmas porque no era capaz de encajar correctamente las tres imágenes, las 3 o 5 imágenes, no recuerdo cuántas tomo. O yo he mantenido el brazo muy rígido, o han conseguido corregir ese tema del cruce de las 3 imágenes. Me parece que el nivel de detalle que consigue la X5 en este tipo de toma ha sido una auténtica barbaridad. Vamos a comparar ahora algo que pasa en los planos medios. Vamos a comparar las tomas normales en primer lugar. Voy a comparar los JPG directamente. Estamos en una zona totalmente cubierta, con cobertura vegetal, un solo tono y un contraste fuerte en la parte exterior de las hojas. Vamos a ver algún detalle, como por ejemplo estas raíces de aquí. Obviamente lo que esperábamos en la X5 era que tuviera más luz ahí, y por supuesto lo ha conseguido. Sin embargo, no me disgusta, pero para nada, el resultado de la X3. Es decir, pensad que estamos haciendo un nivel de zoom altísimo y no encuentro tantas diferencias en la definición entre una y otra. Los tonos de la X3 me parecen acertados, el contraste es realmente bueno para las condiciones de esta toma, pero bueno, obviamente en los detalles sí que ganaría la X5. Por ejemplo, voy a ponerle un pequeño error que tiene en este caso la X5, y esto puede ser, me sorprende la cantidad de aberraciones cromáticas que se dan en este caso. ¿Veis este borde del árbol? La X3, aunque tiene cierta aberración cromática en ese borde, que por otro lado es inevitable, no es tan fuerte como aquí. Aquí suceden cosas raras en este detalle. Después suceden cosas raras también en el apartado de lo que sucede entre estas hojas de aquí arriba, de lo que sucede entre estas hojas y lo que sucede en la X3. En la X3, aunque sea un resultado más lavado y más pasteloso, pero me parece más natural.
igual que el que consigue aquí la X5. Aquí me parece que está excesivamente iluminado en una zona extraña de sombra y además con unos colores verdes hiper fuertes. No sé, no lo veo. Este detalle me parece que es posible que se vaya mejorando en próximas actualizaciones o que a lo mejor yo no me he dado cuenta y se ha quedado conectado el HDR. Vamos a comparar ahora el HDR. Siguen sucediendo estas zonas excesivamente iluminadas, pero es verdad que la X3 al hacerlo HDR también le mete un verde bastante fuerte. Parece ser que aquí hay algo menos de aberración cromática. En estas zonas de aquí voy a intentar hacer un mismo corte y ponerlos enfrentados, ¿vale? Voy a salir de aquí. Un poco rudimentario, pero nos vale para hacer este comparativo. Voy a hacer zoom ahora de nuevo y voy a hacer zoom ahora de nuevo. En este caso, a la izquierda tenemos la X3 y a la derecha tenemos la X5. Pero hay una cosa que me tiene contrariado, que es la cantidad de aberraciones cromáticas que no esperaría en esta cámara. Todas estas zonas de borde. Esto puede ser un error, puede ser algo que se irá corrigiendo con software, y creo que sucede también en el RAW. Sin embargo, la X3 me parece que está... Bueno, aquí está muy forzado en esta zona justo entre estas ramas y aquí parece que hay un poquito menos de aberración, pero bueno, parece que es variable por las zonas. Hay zonas en las que aparece todo más limpio y zonas en las que aparece todo un poco más farragoso. No lo sé. No lo sé. En cualquier caso, lo que quiero decir es que en la X5 sigo sin ver una imagen precisa, perfecta. Voy a comparar directamente los JPG primeros. Voy a hacer zoom a esta mesa, por ejemplo. Obviamente lo que está pegado a la cámara no puede salir a foco. Encuentro que el nivel de detalle conseguido a este nivel de proximidad de la cámara es, yo creo que igual de alto. Pero si comparamos los DNG, lo mismo. Voy a levantar estas luces un poco. Y sí que es verdad que me sorprende que la X3 y la X5 no tienen tampoco tantas diferencias. Se ve mucho más grano, obviamente, pero esto se puede corregir. Este nivel de detalle, o sea, el nivel de definición, para mi forma de ver es muy similar en el aspecto próximo. De hecho, en estos detalles de la mesa, hasta diría que la X5 es mucho menos nítida en este aspecto próximo. No sé si es que genera un poquito más de bokeh o qué sucede exactamente, pero bueno. Luego sí que es verdad que vuelve a ganar detalle en este plano medio, ya cosas que están a unos 3 metros. En el aspecto medio sigue ganando la X5, pero me sorprende el aspecto este próximo, que no es útil y no es lo que queremos, pero bueno, hay que saber que existen diferencias y parece ser que sale más enfocado en la X3, lo que está precisamente cerca de la cámara, que en la X5. Voy a comparar precisamente este HDR de como hemos hecho antes, con un corte directo sobre la imagen. Y no hay más preguntas, señoría. La X5 le pega en este caso un auténtico repaso en HDR al X3, sin ser tampoco una cosa bárbara, porque me esperaba quizá algo más. Me esperaba algo más de definición aquí. De todas formas, es una imagen muy complicada. Bueno, y para concluir con el apartado de las fotos, vamos a ver la última, la imitación del sitio oscuro. Viendo esta imagen hay algo que me chirría precisamente en la X5. Esta imagen está tomada, como veis, a ISO 100, las dos, y exposición 1 segundo. Estas imágenes se han tomado con la configuración manual y se ha puesto ISO 100 y 1 segundo de exposición. En el JPG de la X3 sale mucho grano, todo lo que tú quieras, pero no veo grandes diferencias. Y de hecho, lo que me chirría en la X5 es el lavado total que tiene en ese proceso de reducción del ruido. Para mi gusto está sobrepasado. Y cuando vas a ver el detalle, esto es lo que sucede. Me ha puesto algo a que en los vídeos sucede exactamente lo mismo. Los vídeos nocturnos, que todavía no lo he probado, se van a ver como muy bonitos, muy iluminados y muy limpios. Pero para mí la imagen, en este caso, la que tiene más valor es la de arriba. Esto es una acuarela total. Este sofá que tiene textura, tiene grano, tiene detalles, aquí sale como si fuera un sofá de plastilina. Vamos a comparar el DNG también.
simple vista, en este caso, entre la X3 y la X5 no veo tantas diferencias. Lo que voy a hacer es darles un pelín de luz solo por ver cómo se comporta en esta parte y si ese detalle del JPG se ha perdido durante la exportación o no. Me deja muy descolocado porque si os fijáis la imagen de la izquierda es la X3 y el nivel de detalle es el que es y el grano es el que es, pero se aprecia cierta textura en el sofá. Pero sin embargo esto procede de un DNG, del archivo bruto de la Insta-X5, y ya en el bruto sigue saliendo totalmente lavado ese sofá. Es decir, no solo es el JPG, sino que es el DNG. Y eso es un poco extraño. Probar a darle más luz. No sé, debe ser que coincide que el sofá tiene cierta textura que encaja con el propio grano que da la X3. El sofá no es liso. Esto casi parece sofá de Sky o de esos ¿no? De polipiel. Vamos a ver otro de los detalles ahora. Este sería el DNG puro. A este nivel de detalle no me provoca tantas diferencias. Bueno, por cierto, esto está sacado con ISO 100 en ambos casos, pero ahora en 1 partido de 10 segundos. Y en la bombilla pasa exactamente lo mismo. No sé, ya haré más pruebas nocturnas porque esta no me ha dejado satisfecho. Bueno, pues hasta aquí las comparaciones a nivel de fotografía, los detalles que yo he ido viendo. El tema de la comparación de los vídeos lo voy a hacer directamente en montaje sobre vídeo, así que nada más, si has llegado hasta aquí, pues espero que te quedes a ver el análisis rápido de los vídeos y luego vemos unas conclusiones. La verdad es que no lo había pensado, pero voy a hacer una prueba de audio. Voy a hablar más o menos a 50 centímetros y ver cómo recoge una cámara y otra. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora estoy hablando por la parte de la pantalla. La verdad es que no he mirado la configuración de sonido, pero bueno, hay un sonido de mar de fondo. Y yo estoy hablando a unos 50 centímetros de las cámaras. Con ambas cámaras a 5,7K 30 FPS. Sería la configuración equivalente, la máxima que permite la Insta-X3. Así que estoy grabando ahora con HDR, las dos.
Voy a intentar sintetizar los puntos que considero más importantes para tomar la decisión de si comprar esta cámara o no. Voy a poner a grabar justo la cámara que tengo cenital y voy a mostrar algunas de las cosas a la vez. Tamaño es bastante más grande y se nota más robusta, pero no sube muchísimo el peso. Después miraré a ver exactamente de cuánto peso estamos hablando. Pero hay una cosa que me parece que es espectacular. Voy a apagar las dos cámaras y voy a mostraros. Vamos a poner esta cámara en modo foto 360 y vamos a poner un temporizador de 3 segundos y la voy a apagar. Esta será la configuración con la que la cámara se va a apagar. Ahora voy a poner la X5 en una configuración similar, foto 360, temporizador 3 segundos, sin HDR y misma configuración. Y vamos a apagar. Vale, pues lo más alucinante es que con las dos cámaras apagadas, esto es lo que pasa cuando disparas. Soy capaz de ejecutarlas a la vez. ¿Habéis visto? O sea, el contador de los 3 segundos ha iniciado exactamente en el momento en el que he pulsado el botón. Y aún ahora acaba de despertarse la cámara. Y en esta cámara todavía tendríamos que volver a pulsar el botón. Eso es una cosa absolutamente espectacular. Pero no solo eso, sino que voy a apagar ahora la cámara. Voy a volver a encender esta, la X5, y voy a usar una configuración que tengo, que estuve probando, que es esta. Sería una configuración de la cámara frontal y con esta proporción, ¿no? Y esto sería para tomar capturas rápidas de cosas. Y ahora imaginaos, la llevamos en el bolsillo. Bueno, pues simplemente sería sacar y apuntar. Voy a hacer así ahora el apunte. Y ya está. Es decir, la cámara de alguna forma está dormida, pero reacciona instantáneamente. Acabo de sacar la cámara, disparar y acabo de tomar la toma. Como estaba apagada, vuelve a salir en la pantalla como que se vuelve a apagar. Si vemos, la captura está ahí. No sé si se aprecia con el reflejo. Esta es la toma. Es increíble, me parece alucinante. Lo más rápido que he visto nunca. Sí que es cierto lo siguiente. Los tiempos entre el tiempo de procesamiento, es decir, la velocidad a la que podemos hacer, imaginaos, dos fotografías, es más o menos la misma en el momento en el que disparamos ambas. Voy a hacerla con 3 segundos. Vamos a ver lo que tarda. Un segundo. Voy a mostrar hacia arriba. Toman. Y ahora aquí sale guardando. Y aquí, arriba a la izquierda, no sé si se aprecia, hay un simbolito de un circulito. Pero veis, ahora acaba de guardar. Y ahora acaba de guardar. Lo que es en el guardado del archivo tarda más o menos lo mismo. Sin embargo, voy a probar a hacer una cosa, que es, le voy a decir que guarde solo en formato PureShot. Aquí lo mismo. Disparar, 2, 1, disparando. Sí que es verdad que si disparamos solo PureShot, la X5 parece que va un poquito más rápido. Lo importante es eso, en lo que hemos visto antes, que es el tiempo de reacción desde despertar de la cámara. Es apabullante, me encanta. Me encanta y me parece muy útil. Solo ahora una última consideración. Si uso esta cámara exclusivamente para jugar, subir algún vídeo a alguna red social y hacer rutas con la bici o con la moto, no compraría otra cámara. Es decir, me quedaría con la X3, tan pancho, vale de sobra para hacer timelapse chulísimos y otras muchas cosas. Si lo que quiero es fotografía 360, fotografía nocturna, con buena calidad de imagen, velocidad de reacción y además, como puede venir bien tener una cámara de acción para grabar, no sé, rutas de montaña, rutas en bicicleta, etcétera, entonces sí que subiría a la X. He puesto a hacer una grabación directamente con las dos cámaras y la Sony RX100, un poco para reforzar el argumento de que estas cámaras están muy bien, sustituyen a muchos equipos, hay que llevarlas a todos lados, son muy prácticas, pero si lo que buscas es definición, óptica, calidad de imagen, no creo que estén diseñadas ni pensadas para eso. Es lógico, es pura física. Están diseñadas para otra cosa. Así que por eso he grabado un vídeo con las tres cámaras a la vez, que intentaré en montaje enfrentarlos para poder ver esas diferencias.